Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Durante meses el nombre de Gael García Bernal, ícono del cine mexicano y uno de los actores más queridos de Hollywood, ha estado en el centro de los rumores. Desde desavenencias, divorcios y secretos de su vida privada, todo ha dejado a los fans preguntándose: ¿qué está pasando realmente en el matrimonio de Gael García Bernal? Y entonces, en medio de las especulaciones, Gael finalmente habló. Dejando atrás la fama y el silencio mediático, compartió su verdadera historia, una historia llena de emoción y dolor, pero también de madurez y perdón. Durante meses, los rumores sobre la vida personal de Gael García Bernal no habían dejado de circular. Algunos hablaban de una separación silenciosa, otros aseguraban que el actor había comenzado una nueva relación en secreto. Pero fiel a su naturaleza reservada, Gael había mantenido un silencio absoluto. Hasta ahora. En una entrevista reciente con voz serena y mirada honesta, el actor finalmente rompió el silencio. No todo lo que se dice es cierto, pero tampoco todo es mentira. Esa frase enigmática pero contundente bastó para encender nuevamente el interés del público. Porque Gael no solo estaba hablando de rumores, estaba admitiendo que detrás de la imagen del actor carismático y del hombre familiar, existía una historia real humana marcada por los altibajos de la vida amorosa y el peso de la fama. Durante mucho tiempo pensé que lo mejor era callar, explicó. Pero llega un punto en el que el silencio se vuelve una carga. Gael habló con calma, sin dramatismo, pero con una sinceridad que conmovió a muchos. No hubo excusas ni reproches, solo la confesión de un hombre cansado de las medias verdades. Sí he cometido errores, dijo. He fallado, he lastimado y también me han herido, pero no me avergüenzo. Todo eso forma parte de lo que soy hoy. Sus palabras resonaron con fuerza. No eran las de un actor interpretando un papel, eran las de un hombre que después de años en el ojo público por fin se permitía ser vulnerable. Durante la conversación, Gael reveló que su matrimonio había pasado por momentos difíciles, marcados por la distancia, la exposición mediática y los sacrificios que exige una carrera internacional. Cuando tu vida pertenece a las cámaras, reflexionó, es muy difícil mantener algo solo para ti. No negó los rumores, pero tampoco los confirmó completamente. En cambio, habló de las emociones detrás de ellos. La frustración, la culpa, el miedo a perder algo que alguna vez pareció indestructible. El amor no muere de un día para otro, dijo. Se va desgastando entre ausencias y silencios. Su tono no era de tristeza, sino de aceptación. A los 46 años, Gael parece haber alcanzado una madurez emocional que le permite mirar hacia atrás, sin resentimiento. He aprendido que callar no siempre es proteger, confesó. A veces callar es esconderse. Por primera vez habló también del impacto que los rumores tuvieron en su entorno familiar. Mis hijos lo perciben todo, dijo con ternura. Por eso decidí hablar, no quiero que crezcan pensando que su padre es un personaje de prensa rosa. Soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme. Lo más sorprendente fue la manera en que se refirió a su expareja. Sin mencionar nombres, la describió como una mujer fuerte, valiente y llena de luz. A veces, añadió, dos personas que se quieren no pueden seguir juntas y eso también está bien. Sus palabras no fueron una confesión escandalosa, sino una declaración de madurez. En lugar de culpar o justificar, Gael eligió la honestidad. No quiero vivir bajo el peso del rumor, concluyó. Prefiero enfrentar la verdad aunque duela. La reacción del público fue inmediata. Miles de comentarios en redes sociales expresaron apoyo y admiración por su franqueza. Muchos destacaron que en un medio donde la imagen lo es todo, la valentía de Gael, al mostrarse tan humano, lo hacía más auténtico que nunca. Pero para él, esta entrevista no fue una estrategia ni un intento de limpiar su reputación. Fue simplemente un paso necesario. No hablo para que me comprendan, dijo con calma. Hablo para poder respirar. Y así, con la serenidad de quien ha pasado por el fuego y ha salido con nuevas cicatrices, Gael García Bernal cerró ese capítulo de silencio y abrió otro, el de la verdad. Cuando Gael García Bernal decidió callar, no lo hizo por indiferencia.
Lo hizo porque no encontraba palabras que pudieran explicar lo que estaba viviendo. En medio de los rumores, los titulares sensacionalistas y las especulaciones constantes, eligió refugiarse en el silencio, un silencio que, aunque necesario al principio, pronto se convirtió en un peso difícil de llevar. Aprendí que el silencio puede protegerte, dijo alguna vez, pero también puede aislarte. Los medios no le dieron tregua. Cada foto, cada gesto, cada aparición pública era analizada con lupa. Algunos programas de televisión hablaban de una crisis irreparable. Otros afirmaban que el actor ya tenía una nueva pareja. Gael, mientras tanto, seguía cumpliendo con sus compromisos profesionales, apareciendo en festivales de cine, entrevistas y rodajes con la calma de quien sabe que hablar solo alimentaría el fuego. Si dices algo, lo malinterpretan. Si no dices nada, inventan, confesó en tono resignado. Así que decidí guardar silencio y dejar que el tiempo hablara por mí. Pero el tiempo no siempre cura. A veces profundiza las heridas. Detrás de la sonrisa de alfombra roja, Gael escondía noches de insomnio, dudas y una tristeza que pocos imaginaban. No era solo la pérdida de una relación, sino la carga de sentirse observado incluso en sus momentos más frágiles. Su entorno cercano cuenta que se volvió más introspectivo, más reservado que nunca. Pasaba horas leyendo caminando sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, o escribiendo notas personales que nunca mostró a nadie. Estaba buscando sentido, contó un amigo. Gael necesitaba reencontrarse consigo mismo antes de volver a hablar del amor. En una de sus pocas confesiones sobre esa etapa, el actor admitió: «Hubo días en los que no quería levantarme. Me sentía agotado, emocionalmente vacío. Pero también entendí que si no enfrentaba ese dolor nunca iba a sanar». Durante ese tiempo se dedicó casi por completo a su trabajo. Los rodajes se convirtieron en su refugio, los personajes en su escape. «Cuando actúo puedo ser quien quiera», explicó. «Y por unas horas dejo de ser yo». Sin embargo, incluso en el set, el vacío seguía acompañándolo. Su silencio también tenía una razón más profunda: la protección. No solo de su intimidad, sino de las personas que aún formaban parte de su vida. «No quería que nadie más sufriera por mis errores», dijo. «Así que preferí cargar con el peso solo». Pero ese aislamiento comenzó a afectarlo. Los amigos se alejaron poco a poco, incapaces de cruzar el muro que él mismo había construido. Decía que estaba bien, recordó una colega cercana, pero todos sabíamos que no lo estaba. La prensa seguía especulando y cada nueva noticia abría heridas que aún no cicatrizaban. Gael, sin embargo, nunca respondió. «A veces el silencio no es cobardía», dijo tiempo después. «Es la única forma de sobrevivir cuando todo el mundo habla y nadie escucha». Con el paso de los meses, el actor empezó a aceptar su dolor como parte de su proceso. Lo transformó en arte, en reflexión, en madurez. «Todo lo que me duele termina dándome algo que necesito», comentó. «Es mi manera de seguir adelante». Y así, sin escándalos ni declaraciones explosivas, Gael enfrentó la tormenta con una dignidad poco común en el mundo del espectáculo. Su silencio, tan criticado por algunos, se convirtió finalmente en una declaración de fuerza. Porque mientras muchos buscaban respuestas, él encontró algo más valioso: la paz de saber quién es, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. «Aprendí», dijo con una serenidad que solo dan las cicatrices, «que no hay dolor que no traiga una lección, y que a veces callar también es amar». Con el paso del tiempo, Gael García Bernal comprendió que no se puede avanzar cargando culpas, que el verdadero cierre de una historia no llega con una conversación pendiente ni con una disculpa pública, sino con algo mucho más silencioso: el perdón. «Durante años pensé que perdonar era olvidar», dijo en una charla íntima. «Pero no perdonar es recordar sin que te duela». Después de los meses más duros, Gael comenzó a cambiar. Su mirada, antes tensa y vigilante, se volvió más tranquila. Volvió a sonreír con naturalidad, a disfrutar de las pequeñas cosas: cocinar, leer poesía, caminar descalzo por la playa. Se había reconciliado con la vida y, sobre todo, consigo mismo. No fue un proceso inmediato. Hubo días de rabia, noches de tristeza y silencios que pesaban más que cualquier palabra.
pero poco a poco entendió que el rencor solo prolonga el sufrimiento. Perdonar no fue fácil, confesó, pero era la única forma de recuperar la paz que había perdido. El perdón para él no fue un acto hacia los demás, sino una decisión personal. No necesitó que nadie le pidiera disculpas. Simplemente eligió soltar. A veces esperas una explicación que nunca llega, reflexionó. Y entonces entiendes que tienes que dártela tú mismo. Esa transformación se notó incluso en su forma de hablar sobre el pasado. Ya no lo hacía con dolor, sino con gratitud. Si no hubiera pasado todo eso, dijo quizás, seguiría siendo el mismo hombre impaciente, el que quería tener razón en todo. Hoy soy más humano, más consciente, más libre. Gael encontró en el silencio un espacio de crecimiento y en la soledad un espejo que le devolvía la verdad sin adornos. Aprendió a mirarse con compasión, a reconocer sus fallas sin castigarse. Nos enseñan a ser fuertes, comentó, pero nadie nos enseña a ser amables con nosotros mismos. El perdón también cambió su manera de amar. Ya no busca intensidad, sino equilibrio. No persigue promesas eternas, sino presencias sinceras. Cuando eres joven crees que amar es poseer, dijo. Con el tiempo entiendes que amar es acompañar sin intentar controlar nada. Algunos de sus amigos aseguran que este Gael es muy distinto al de antes, más espiritual, más sereno, más auténtico. Tiene una paz que antes no tenía, contó un director que lo conoce desde hace décadas. Y esa paz se nota hasta en sus ojos. En su carrera, ese cambio también se refleja. Los papeles que elige ahora tienen más profundidad emocional. Ya no interpreta héroes ni rebeldes, sino hombres vulnerables, llenos de contradicciones como él mismo. El cine me ayudó a sanar, confesó. Cada personaje me permitió perdonarme un poco más. Una de sus frases más recordadas en los últimos años resume todo su proceso. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia lo que sientes cuando lo miras. A través de esa mirada nueva, Gael se reconectó con su familia, con sus hijos, con los amigos que lo esperaban sin juzgar. Redescubrió el placer de hablar de la vida sin miedo de reír, sin tener que explicarse. Y aunque nunca confirmó públicamente si su matrimonio terminó definitivamente o no, lo cierto es que aprendió a no definir su felicidad por el estado civil. No necesito etiquetas, dijo sonriendo. Estoy en paz y eso es suficiente. El público que lo ha seguido durante tantos años también lo percibe. Detrás del actor exitoso y del rostro internacional, hoy hay un hombre más consciente, más real, que no teme mostrar su fragilidad. Porque perdonar no lo hizo débil, lo hizo sabio. Y en ese acto íntimo de liberación, Gael García Bernal dejó de ser solo una figura del cine, para convertirse en un ejemplo de lo que significa elegir sanar en lugar de seguir sufriendo. Perdonar, concluyó, fue mi manera de decirle al dolor gracias por lo aprendido, pero ya no te necesito. Hubo un tiempo en que Gael García Bernal parecía tenerlo todo, una carrera sólida, el respeto del público y un amor que muchos describían como perfecto. Las fotos junto a su pareja mostraban sonrisas sinceras, complicidad y ternura. Pero como suele ocurrir lo que se ve desde fuera, no siempre refleja lo que pasa detrás de puertas cerradas. Nos queríamos mucho, confesó años después, pero el amor no siempre basta. La historia comenzó con la fuerza de los grandes amores. Dos artistas que compartían la pasión por el cine, la cultura y los viajes. Se admiraban profundamente, se reían de las mismas cosas, soñaban con construir una familia lejos de los reflectores. Éramos compañeros, amigos, cómplices, recordó Gael con nostalgia. Pero también éramos dos personas aprendiendo a vivir bajo la presión del mundo. Con el tiempo el trabajo comenzó a marcar distancia. Rodajes en diferentes países, compromisos que los mantenían separados por meses, agendas imposibles de sincronizar. Al principio las videollamadas y los mensajes mantenían viva la conexión, pero luego el silencio empezó a ocupar más espacio que las palabras. Cuando estás lejos idealizas, explicó Gael. Crees que todo sigue igual, pero la vida sigue su curso y de repente te das cuenta de que ya no conoces del todo a la persona que amas. Las discusiones antes breves se volvieron más frecuentes. No eran peleas por cosas grandes,
sino por detalles que acumulados se convertían en grietas difíciles de cerrar, malentendidos, celos, frustraciones. Nadie te enseña cómo mantener un amor cuando el mundo entero te observa, dijo él. Nos perdimos tratando de ser perfectos. La fama tampoco ayudó. Cada declaración, cada rumor, cada gesto era analizado por los medios. Y aunque ambos intentaban mantener su relación lejos de los titulares, la presión externa era constante. Ser parte de una pareja pública es como vivir en una casa de cristal, reflexionó. Todo lo que haces tiene un eco. Aún así, Gael intentó salvar lo que tenían. Planeó viajes, pausó proyectos, buscó reconectar. Pero a veces cuando dos caminos comienzan a separarse, no hay manera de forzarlos a unirse de nuevo. El amor no se apaga de golpe, explicó. Simplemente cambia de forma, y si no lo aceptas, te destruye. En medio de esa etapa difícil, Gael se dio cuenta de que ya no estaban caminando juntos, sino en paralelo. Nos seguíamos queriendo, pero ya no nos entendíamos, dijo. Y lo peor es que ninguno sabía cómo regresar al principio. Fue entonces cuando comenzó la etapa más dolorosa, la aceptación. Saber que algo tan hermoso podía transformarse en distancia fue para él una lección profunda. Te das cuenta de que la felicidad no se perdió de golpe, confesó. Se fue escapando poco a poco entre las rutinas, los viajes, las ausencias. En una entrevista posterior, reconoció que esa experiencia lo cambió por completo. Me enseñó que el amor maduro no siempre significa quedarse. A veces amar también es dejar ir. Esa separación no fue una guerra, sino una despedida silenciosa. No hubo declaraciones ni escándalos. Solo dos personas que con el corazón cansado decidieron soltar antes de lastimarse más. Ella siempre será parte de mi historia, dijo con serenidad. La recuerdo con cariño, con respeto. Y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, no cambiaría nada de lo que vivimos. Gael aprendió que los finales no siempre son fracasos. A veces son la forma más honesta de seguir adelante. Cuando aceptas que algo terminó, reflexionó. También aceptas la oportunidad de volver a empezar. Esa experiencia lo marcó, pero no lo destruyó. Al contrario, le dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Ya no busca la perfección ni las promesas eternas. Ahora solo quiere compartir momentos reales, sin pretensiones. Antes creía que el amor era resistir, dijo con una sonrisa suave. Ahora sé que el amor verdadero es saber cuándo dejar ir sin odio, sin culpa, con gratitud. Y así, de la distancia, nació la claridad. Del dolor, la paz. Porque a veces perder lo que amas es la única forma de reencontrarte contigo mismo. Después de tantas tormentas, Gael García Bernal aprendió a vivir distinto. No desde la prisa, ni desde el miedo a perder, sino desde la calma de quien ya entendió que la vida no se trata de tenerlo todo, sino de estar en paz con lo que se tiene. Hoy no busco felicidad perfecta, dijo en una entrevista. Busco equilibrio y lo encontré en las cosas simples. Su nueva etapa es una mezcla de madurez y serenidad. Vive entre México y Argentina, dividido entre sus proyectos cinematográficos y el tiempo que dedica a sus hijos. No hay alfombra roja ni focos cuando los acompaña a la escuela, ni cámaras cuando cocina para ellos o los lleva al parque. La paternidad me aterrizó, confiesa. Ellos son mi refugio, mi verdad. Su hogar lejos del ruido mediático refleja esa nueva versión de sí mismo, paredes llenas de libros, plantas, guitarras y fotografías en blanco y negro. Quería un lugar donde el silencio no fuera soledad, dice sonriendo. Allí escribe, lee y compone ideas que tal vez algún día se conviertan en películas o canciones. Gael sigue amando el cine, pero su relación con la fama cambió por completo. Ya no busca ser protagonista de todo. Ahora elige proyectos que lo conmuevan, que lo reten, que digan algo. Antes quería reconocimiento, admite. Hoy quiero propósito. Y aunque el amor romántico ya no ocupa el centro de su vida, no lo ha descartado. Habla del tema con naturalidad sin idealizarlo. El amor no se acaba, dice. Solo cambia de forma. Puede ser una pareja, tus hijos, tus amigos o la vida misma. Yo sigo creyendo en él. Cercanos aseguran que en los últimos años ha vuelto a abrir su corazón, pero esta vez sin prisas.
Gael aprendió a amar sin posesión, comenta un amigo. No busca llenar vacíos, sino compartir lo que ya tiene paz. Esa paz también la encontró en su arte. Dirigir películas le ha permitido observar la vida desde otra perspectiva con empatía y compasión. Cuando cuento historias me curo un poco más, reflexiona, porque cada personaje que creo es una versión de mí que necesitaba hablar. A veces en entrevistas lo comparan con el joven rebelde que conquistó Cannes, y él solo sonríe. Aquel chico soñaba con cambiar el mundo, dice. Yo ahora solo quiero entenderlo. Sus palabras suenan a madurez, pero también a gratitud. Sabe que los errores, las pérdidas y los silencios lo transformaron. No cambiaría nada, afirma, porque todo lo que dolió me trajo hasta aquí. Hoy cuando se le pregunta por su futuro, responde con una frase simple. Quiero seguir viviendo con curiosidad, no con miedo. Y quizás ahí está la verdadera esencia de este nuevo Gael, un hombre que no teme mostrarse imperfecto, que ya no huye de sus emociones, que eligió el perdón sobre el orgullo y la calma sobre el ruido. A sus 46 años, su vida ya no gira alrededor de la fama ni del amor idealizado, sino de la autenticidad. Disfruta de sus hijos, de las charlas largas con amigos, de los atardeceres tranquilos en casa y del arte como compañía eterna. Antes necesitaba aplausos para sentirme vivo, dice. Hoy me basta con una tarde en silencio sabiendo que estoy en paz. Porque después de todo lo vivido, Gael García Bernal descubrió algo que muchos pasan la vida buscando, que el verdadero éxito no está en los premios ni en las portadas, sino en volver a casa, mirarte al espejo y reconocer sin miedo quién eres. A veces la vida no necesita grandes giros para cambiar. Solo un instante de verdad, un acto de valentía o el simple deseo de estar en paz. La historia de Gael García Bernal nos recuerda que el amor puede transformarse, pero nunca desaparece. Que el silencio también habla, que el perdón libera, y que los nuevos comienzos llegan cuando uno se atreve a soltar lo que duele. Porque madurar no es olvidar lo vivido, sino agradecerlo. Y Gael, con su serenidad y honestidad, se ha convertido en ese ejemplo de cómo un corazón roto puede volver a latir con calma. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos para seguir descubriendo relatos reales de amor, superación y segundas oportunidades. Porque en cada historia como en la de Gael, siempre hay una luz que nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo.